El comienzo del mundial fue de lo más esperado. Teníamos una revancha de aquel partido de Sudáfrica 2010, que también fue el inaugural de Sudáfrica contra México en suelo mexicano esta vez. ¿Cuál iba a ser la sorpresa? Que no iba a ser recordado por ese marcador a favor de México, sino por aquel famoso revisión, ¿verdad?, del VAR, de aquel árbitro que definitivamente cuando revisada la jugada, al decirlo del VAR, la decisión final, casi no se le entendía nada. Los jugadores de Sudáfrica se quedaron anonadados, como queriendo entender qué estaba pasando, qué decía el árbitro, y quizás se volvió el meme más famoso del mundial. Una de las cosas más interesantes fue ver muchos famosos viendo el mundial. Yo podría recordar algunos mundiales en los que he visto algunos, pero ninguno como este mundial. Cada vez aparecían más. Estaba Leonardo DiCaprio, Brad Pitt con Edward Norton Jr., recordando la película del Club de la Pelea, incluso luchadores de la WWE como el grande americano Liv Morgan, que se vieron en las transmisiones. También estaban muchos jugadores como el Conejo Ronaldo, Roberto Carlos, Romario y muchos otros jugadores que hemos visto a través de todos los mundiales, pero definitivamente yo me quedo con los famosos, con DiCaprio, Brad Pitt, con Edward Norton y muchas otras celebridades, incluso jugadores de básquet. Todos disfrutaron de este mundial y definitivamente que el fútbol y el deporte no conoce de barreras. Uno de los otros memes más chistosos, por decirlo así, es el de Haaland. Cuando se iba a jugar el partido de Noruega contra Inglaterra por los cuartos de final, había una expectativa tan enorme de que Noruega pasara a semifinales y posiblemente enfrentar a Argentina, que era lo que muchos aficionados querían, pero finalmente esto no se logró, ya que Inglaterra lo terminaría ganando 2-1 y pasaría a semifinales contra Argentina. Pero muchos memes salieron de Haaland, como aquí, por lo menos en el país donde vivo, que decía Haaland no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Haaland a no sé dónde, Haaland a no sé cuánto, y muchas imágenes se publicaron, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Uno creería que como que qué es lo que estaba diciendo aquí, por qué esto, por qué lo otro, pero más que todo lo de Haaland, digamos, hacia un lugar o hacia otro lugar, viene de Haaland, ¿verdad? Haaland en salvadoreño significa como ir hacia un lugar, ¿verdad? O decir, quieren ir o vamos a un lugar. Entonces, haciendo la comparación, Haaland y Haaland, ¿verdad?, prácticamente era como que te estaba invitando a ir a un lugar, a otro, con la misma terminología de Haaland, solo que en esta ocasión era con el nombre del famoso futbolista de Noruega. Definitivamente la historia del mundial es la de Bociña, que Cabo Verde iba contra España con el propósito, ¿verdad?, y con la expectativa por parte de todos los aficionados de que España iba a golear a Cabo Verde. Pero ¿cuál iba a ser la sorpresa? Que Bociña iba a quitar todos los tiros de España e iba a conseguir un resultado histórico. Pero eso no se quedó hasta ahí, ya que luego empató contra Uruguay 2-2 y finalmente el partido contra Arabia 0-0
dándole una clasificación histórica a los 16avos de final de un equipo que realmente no aspiraba en el papel a mucho, pero que muchas gracias a Bociña y luego que fue contra Argentina y definitivamente alcanzó una fama mundial que de casi 500,000 seguidores en Instagram llegó a casi más de 5 millones. Qué historia, y definitivamente siento que va a ser la historia más recordada de todo el Mundial 2026. Otra cosa muy curiosa y muy compartida en las redes sociales fue lo de Gianni Infantino, que estaba en todos los partidos del Mundial, y eso que al principio, ¿verdad? En la fase regular, en la fase de grupos, se jugaban partidos casi 2 horas, casi entre 2 horas o 3 horas cada partido. Y sorprendentemente Gianni Infantino estaba en cada uno de los partidos, a pesar de que estaba en México algún partido, en Estados Unidos otro, en Canadá otro, pero Gianni Infantino siempre estaba ahí. Y las personas siempre se preguntaban, ¿y cómo es que Gianni Infantino de repente está en un partido que se juega en Canadá y luego en Estados Unidos a las 2 horas y luego en México a las 2 horas? Eso fue una cosa muy curiosa que dejó este mundial. Nana Kwaku Bonsam, de origen ganés, fue quizás el mayor predictor o la mayor figura pública afuera de el foco del deporte, ya que él aseguraba ser un brujo, y por lo más famoso que se hizo es porque maldició a Harry Kane, en teoría, ¿verdad? Para que no hiciera gol contra el equipo de su país, en Ghana. Al final el partido quedó 0-0 e inmediatamente le quitó la maldición y Kane anotaría luego de eso el gol. Básicamente vamos a decir que esto ha sido lo más popular, pero causó mucho más revuelo al decir que Cabo Verde eliminaría a Argentina, dando la sorpresa del mundial. Desafortunadamente, no sé cómo decirle, para fortuna de los argentinos quizás, pero falló la predicción, aunque es cierto. Al final del primer tiempo quedarían 1-1, aunque ganaría Argentina después. Quizás no estuvo tan desatinado luego de todo. Si hablamos de una de las plataformas más de moda de los últimos años, definitivamente es TikTok, donde muchas cosas pueden hacerse viral y más que todo cosas relacionadas. Pero definitivamente un error causó una tendencia muy grande antes del mundial, y eso pasó en el partido amistoso de Argentina, donde por error, por poner el himno de Argentina, acabarían terminando poniendo la de Bombón Asesino. Los jugadores de Argentina y todos en el estadio les dio gracias, se hizo viral, pero eso causó un efecto dominó muy grande, sobre todo en esta plataforma, ya que todas las personas subirían un trend llamado cuando suena el himno de Corea, cuando suena el himno de Alemania, y más que todo consistía en que terminaba el himno de un país y en vez de sonar el himno de Corea o el himno de Alemania, de Colombia, sonaba música tradicional de ese país. Un caso fue cuando suena el himno de Corea, ponían canción de BTS, Dynamite, o una de las más populares, cuando suena el himno de Alemania y sonaba la canción de Rammstein, que se llama Du hast. Muy interesante este tren. El hombre que sacudió el mundial
no fue argentino, no fue español, sino fue un jugador neozelandés que antes del mundial era un jugador bueno, pero no popular. Sin embargo, todo se hizo viral a través de un youtuber que dijo que hicieran popular al jugador del mundial que tuviera menos seguidores en los Instagram. Y finalmente ahí nacería la figura de Tim Payne, un jugador que de la noche a la mañana acumuló muchos seguidores gracias a esta apuesta o a esta iniciativa y causó gran revuelo, aunque finalmente Nueva Zelanda no haría mucho en el mundial. Definitivamente las primeras 2 semanas o antes del mundial es un jugador que causó mucho revuelo y todo ese vuelo mediático al final, que es cierto, Nueva Zelanda no hizo mucho, pero al final le terminaría valiendo un fichaje por el Olimpia de Paraguay. Messi goleador histórico. Miroslav Klose tenía el récord de goles en un mundial y posiblemente sería superado por Mbappé en este mundial, pero aparecería la figura de Lionel Messi, un Messi que definitivamente antes del mundial podría no haber ido, podría no haber jugado algunos minutos, ser un buen suplente, pero que desde el principio marcó 3 goles en el mundial y tuvo una fase de grupos tan goleadora que finalmente acabaría rompiendo el récord de Miroslav Klose y también llegaría a, por lo menos en la fecha en la que estoy grabando estos audios, a 20 goles en un mundial en 20 partidos. Acabaría también teniendo récord de partidos en un mundial y definitivamente ya todo está a favor de Messi. Ya es el goleador histórico y posiblemente pueda ser superado después por Mbappé. Y definitivamente algo muy, 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 muy lamentable, pero que lastimosamente en el fútbol y como todo en la vida, nada y nadie es eterno. Todos tienen fecha de caducidad, todos tienen, como cualquier deportista, ¿verdad? Algunos tienen que retirarse, otros se quedan, pero también al final tienen que retirarse. Y todos esos jugadores que hemos visto a través de los años, sabíamos que iba a ser el último mundial. Lastimosamente, Luka Modric jugó su último partido contra Portugal de las Copas del Mundo. James Rodríguez ya se sabe que posiblemente vaya a retirarse. Y así con muchos jugadores, Granit Xhaka, con otra clase de jugadores, posiblemente Virgil van Dijk. Y lastimosamente puede ser el retiro del bicho de los mundiales. Sin embargo, esto suscita, ¿verdad?, demasiada expectativa o demasiada curiosidad. Si de verdad puede, de alguna forma, un jugador que realmente cuida de sí mismo, cuida de su físico, cuida de su nutrición, podría todavía llegar a un último baile en el Mundial de 2030. Una de las eliminaciones, si no la eliminación más polémica de todo el Mundial, fue la de Irán. Sabemos que la tensión, ¿verdad?, entre el país mayormente anfitrión de este torneo, de esta Copa del Mundo, y la selección de Irán,
no están en un buen punto, ¿verdad? Pero ¿por qué hacerlo, verdad? En el mundial, ¿por qué perjudicar a este país? Y es que Irán ya había ganado el partido contra Egipto con un gol de último minuto. Todos celebraron, hubo una gran celebración, una gran euforia, pero luego pues se fue a revisar la jugada por, no sé, una supuesta falta o algo que debían de anular, pero al momento de pasar la revisión, realmente no había ninguna jugada que suscitara alguna cancelación del gol, pero finalmente cancelaron el gol. Irán pues no ganó. Aún así estaba todavía con la posibilidad de poder pasar de mejor tercero. Estaba al límite, pero todavía se podían dar las cosas. Sin embargo, al final no pudo pasar y es lamentable decirlo, pero a lo mejor la FIFA hizo de todo lo posible por eliminar a este equipo y lastimosamente lo lograron. Pero definitivamente no es algo bueno, ¿verdad? Que pase este tipo de cosas, sobre todo por los aficionados que ya sabían que ya habían pasado con ese gol. Era un gol legítimo y de repente una situación que está pasando a nivel mundial tenga que estar influyendo también en el fútbol. Pero bueno, lastimosamente así son las cosas, pero eso no quita una gran participación de Irán en esta Copa del Mundo. Lastimosamente, algo que pasó casi en la penúltima semana del Mundial fue la situación de Jaden Adams, jugador de Sudáfrica, el cual Sudáfrica hizo una buena Copa del Mundo, pero que lastimosamente había un jugador que, según muestran los videos, no se encontraba en su mejor estado de salud mental. Sabemos que nosotros somos seres humanos y que definitivamente no sabemos las situaciones que pueden pasar cada una de nuestras mentes o por la situación de otras personas, pero definitivamente fue una de las cosas más tristes de este mundial, ya que Sudáfrica había hecho una buena participación, había hecho todavía más del esperado, pasando los 16avos de final, pero que de repente te informan de lastimosamente un deceso de un jugador que lastimosamente circunstancias algo terribles y realmente lamentables, ¿verdad? Es realmente una de las cosas más tristes, ¿verdad? El fútbol, sobre todo estando en una edad de 25 a 26 años, una edad que no puede, es una edad muy joven para un futbolista, también para una persona. Pero bueno, definitivamente fue una de las cosas más lastimosas que nos dejó este mundial. Y una de las polémicas más grandes de este mundial fue la posible expulsión de Messi en el primer partido. En ese partido donde marcaría un hat-trick que de no pudo haberse evitado y con legítimas razones, ya que Messi había cometido una falta en ese partido que definitivamente generó mucha polémica y desde aquí empezó el debate si habrían ayudas para la selección argentina nuevamente, pero se ve tan claramente en la jugada, en la revisión, que fue una falta muy grave y definitivamente ameritaba no una tarjeta amarilla, sino una tarjeta roja.
y Messi sería expulsado en el primer partido de Argentina en el Mundial. Pero no pasó nada, ni siquiera una tarjeta amarilla. Y ese partido lo acabaría ganando Argentina con un hat-trick nada más y nada menos de Lionel Messi, que debía de haber sido expulsado. El partido más polémico, más controvertido, uno de los más controvertidos y lastimosamente con decisiones arbitrales bien marcadas, como lo puede decir la mayoría de personas que vieron el partido, fue el Egipto contra Argentina, en el que Egipto estaría liderando el partido 2-0 con algo que suscitaba que Argentina sería eliminado de este mundial, pero luego empataría, más bien haría el primer gol de Argentina y luego el segundo, y al momento de marcar el tercer gol suscitó una polémica demasiado terrible, demasiado pues polémica, generaría debate en todas las redes sociales, y fue que en el tercer gol que metió Argentina para remontar se ve claramente que hay una falta cometida a Mohamed Salah que ameritaba un penalti, y que luego de ese gol, más bien de esa jugada, caería el tercer gol de Argentina. Pero claramente se ve una falta cometida a Mohamed Salah en el arco de Argentina que ameritaba un penal. Pasamos de posiblemente un penal legítimo, un 3-2 posiblemente para Egipto y un gane, a que ganara Argentina, y luego pues suscitó esta polémica. Pero para ser sincero y de mi opinión, realmente no sé cómo Egipto, que iba liderando, que iba haciendo un buen partido 2-0, acabaría perdiendo el partido casi en los últimos 10 minutos. Pero bueno, cada quien tiene su opinión sobre el caso. Algunos dicen que fue una falta primero al balón y luego tocaría a Salah, y otros que no fue una decisión muy certera. A principios de año, como cada año, ¿verdad? En cada revista y todo, ¿verdad? Saldría una portada de una revista muy famosa llamada The Economist, y causaría mucho revuelo, sobre todo cuando hacía noticias de que un nuevo virus se propagaría en un barco, el antivirus. Finalmente no sucedió, pero por lo que ha causado mayor revuelo, ¿verdad? Y fue el principio, es que al final de toda esa esfera que sale en la portada, saldría un jugador con una camisa roja disparando, ¿verdad? Con un balón. Muchos aseguraban que era Cristiano Ronaldo. Los colores eran España, más bien, eran rojo y celeste. Muchos decían que podía ser Francia contra Marruecos, España contra Francia, pero finalmente pasó. La final fue España contra Argentina, y si se fijan, los colores sí son exactamente celeste y rojo. España contra Francia, y el jugador era de camisa roja. Como casualidad, dentro de esa esfera que sale como un arquitecto o albañil, pero se asemeja bastante a Lionel Messi.